El nuevo gobierno de la República, ¿qué tal está cuidando el patrimonio de los mexicanos? Lo digo con una idea muy clara. Finalmente, la razón de ser de un gobierno es cuidar el patrimonio que tenemos, así como la razón de ser de un padre de familia es cuidar el patrimonio de la familia. Digo esto porque he estado leyendo un pequeño libro que me ha llamado la atención. Es de Carlos Mota, periodista financiero. Está en el periódico El Heraldo de México, también en ADN 40, y acaba de publicar este libro que se llama Patrimonio, una doctrina de finanzas personales. Y yo quería preguntarte, por supuesto, de estas finanzas personales, pero también de cómo se aplica esto a nuestro país. Carlos Mota, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Sergio, muchas gracias por la invitación. Tienes toda una serie de recomendaciones aquí, una veintena de recomendaciones sobre qué debemos de cuidar cuando pretendemos cuidar nuestro patrimonio. Entonces, mi primera pregunta es, ¿estamos cuidando bien el patrimonio en este nuevo gobierno? Bueno, yo creo que estamos en un proceso de transición que es muy complejo de comprender. Me parece que hay cosas que muchos no estábamos acostumbrados a ver y que empezamos a ver de una manera pues casi dramática cuando se llevan a cabo ciertas decisiones económicas de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y cuando menos yo creo que es válido tener la duda de si es real que preservará e incrementará el patrimonio del país para beneficio de todos los mexicanos, y en eso consiste yo creo que esta etapa de transición que estamos viviendo. Hay quien cree, los seguidores de Andrés Manuel, que será así, que crecerá la economía de México. Hay quienes creemos que hay un gran signo de interrogación y hay quienes creen que de plano no será así y que se estará destruyendo la riqueza del país. Déjame empezar por lo positivo. ¿En dónde ves buenas decisiones? ¿Dónde ves que hay medidas que se estén tomando que pueden ayudar a construir un mejor patrimonio para los mexicanos? Mira, me gusta su terquedad, aunque sé que mucha gente no compartirá esto, pero me gusta la terquedad que tiene para sus propios proyectos. Algunos de ellos son muy polémicos, ¿no? Como la refinería o el tema del Maya, ¿no? Tren Maya, Santa Lucía. Pero la terquedad es algo bueno cuando se ha perdido la posibilidad de coordinación efectiva al interior del gobierno. Y yo creo que eso es algo que sí patentemente ocurrió. O sea, hay un mando más claro y los Más presidentes claro. anteriores a veces parecían ya no poder gobernar. Yo me acuerdo haber ido al IMSS, por ejemplo, a visitar a mis padres cuando estaban enfermos y ver estos arcos de seguridad como los de los aeropuertos para detectar metales, pero estaban ahí en todas las entradas del IMSS tiempo atrás y estaban desconectados, nadie los usaba. Seguramente hubo una licitación para ello, hubo seguramente una idea de guardar la seguridad de la gente que entraba al IMSS, pero una descoordinación total de lo que tendría que ser un aparato de seguridad integral para todos los hospitales. Y yo creo que esto fue algo muy patente en muchos sexenios anteriores. Si la terquedad del nuevo presidente hace que se materialicen cosas y si estas añaden al patrimonio del país, creo que será bueno, porque sí vimos digamos, una descoordinación, despilfarro tremendo en gobiernos anteriores. Ahora, esta terquedad también puede llevar a la cancelación de un aeropuerto que todos los especialistas nos decían y nos dicen era y es absolutamente necesario. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que la gran pregunta es saber si las decisiones que está tomando van a añadir efectivamente valor económico como el aeropuerto de Santa Lucía. Todo indica, de acuerdo a los expertos, que no será así. Entonces, todo indicaba además que teníamos un aeropuerto de gran envergadura, bien diseñado, que iba a generar un hub, así se llama en inglés, este centro de logística y de turismo para todo nuestro país. Esto ya no ocurrirá, el de Santa Lucía es la apuesta. Por eso creo que estamos en un periodo de gran signo de interrogación para ver si esto ocurrirá o no. Me parece que sí es una decisión que a mucha gente le generó estrés, incertidumbre, y que ese estrés e incertidumbre no se han disipado todavía. Hablas en tu libro de que la riqueza importante es interior. El presidente López Obrador habla de la necesidad de tener un gobierno más moral, incluso de una cartilla moral para la población. ¿Qué opinas? Yo creo que el gobierno no tiene que meterse en esos temas. Me parece que es una buena idea si un líder de un país habla un poco del tema, pero no creo que deba ser el eje central de ningún gobierno, porque lo que la gente quiere es políticas públicas efectivas, pues decisiones coordinadas, como decíamos, con decisiones pues bien instrumentadas para que los servicios básicos funcionen, la calle funcione, el alumbrado público también, los hospitales, la seguridad. El hecho de que lo mencione no me parece necesariamente mal, pero no creo que deba ser el eje de un gobierno. El gobierno lo que necesita es entregar con eficiencia, con efectividad, lo que las políticas públicas de los ciudadanos, que los ciudadanos demandamos,
pues estamos esperando que ocurra, ¿no? El gobierno de López Obrador dice que va a hacer ahorros importantes y que los está haciendo. Dice, estoy usando este dinero para repartir a la población. ¿Esa es la mejor política social? A mí no me gusta que los gobiernos repartan nada. Me parece que el paternalismo es una plaga que en muchos estados que han optado por el populismo pues genera problemas de, digamos, insatisfacción en la gente. Yo creo que el gobierno debería de reflexionar sobre ese punto y habilitar mejor a la gente, a los emprendedores, a la gente que tiene iniciativa propia, a generar riqueza por cuenta personal, por cuenta propia, por cuenta familiar. Eso creo que es mucho más válido. Pero sí creo que Andrés Manuel está muy metido en su idea de que así es como tiene que ser. El gran problema es que no sabemos si esto en 6 años será efectivamente algo que beneficie al país o no. Una pregunta personal, ¿qué te llevó a escribir Patrimonio? Es un libro muy distinto a libros anteriores que has hecho y es un libro muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver de los periodistas financieros como tú. Mira, yo creo que lo que me motiva es mi propia historia personal, cómo logré yo mi propia prosperidad, por un lado, y por otro lado creo que La gente no lo sabe, yo te conozco muy bien, sé que vienes pues de circunstancias bastante estrechas en tu niñez. Sí, una infancia complicada, dificultades económicas de no saber si iba a ser profesionista como ahora soy o si iba a ser... ¿Cómo llegaste al ITAM? Porque no tenías recursos. Pues siempre con becas, ¿no? Estudiando duro, creo que uno se tiene que preparar siempre. Y la motivación central es, pienso, al observar a muchos mexicanos que desperdician muchos recursos en el día con día. Yo creo que mucha gente no construye patrimonio porque está tomando malas decisiones cotidianas. Y yo creo que día con día, desde lo que comes, lo que gastas en cualquier cosita, cómo eliges comprar un auto, cómo te involucras en la compra de una casa, cómo te preparas o no académicamente, todo eso forma patrimonio. Dices en tu libro, un auto no es patrimonio. ¿Y un tren? Bueno, un tren está por verse, ¿no? Habrá que ver. Fíjate que es interesante esa pregunta, Sergio, porque yo creo que quizá es patrimonio para muchos países donde ya los vemos construidos y operando. En Suiza, en Suiza, en Alemania, en España, en Francia, ¿no? También vemos, por ejemplo, que en Francia, pues el tren quizás es un patrimonio, pero es más bien un lastre, porque cuesta un subsidio realmente espectacular, ¿no? Sí, y eso lo están pagando del dinero de los impuestos de todos los franceses y de todos los países en esa región, en Europa, ¿no? Pero sí creo que es difícil responder esas preguntas hasta que no tengamos los cálculos y la efectividad. El presidente dice, esto va a funcionar y está pues obstinado en que eso sea así. Ojalá sea así para beneficio de todos. ¿Tú recomendarías la realización de un proyecto importante como una refinería o como un tren sin tener un plan de factibilidad, un proyecto de factibilidad? Yo creo que la ingeniería financiera está para servir a las naciones, a las empresas, a los seres humanos y creo que eso está faltando. Creo que se está partiendo de la premisa básica de que tiene que haber por fuerza un desarrollo petrolero en Tabasco, en Campeche, y por eso vamos a poner ahí una refinería, pero está faltando esa pata, digamos, importante, ese pilar muy importante que es la ingeniería financiera. Desafortunadamente no hay forma de correr todas los flujos de efectivo en el vacío, y creo que el gobierno no lo ha hecho, simplemente está obstinado. Pero sí hay formas de ver, si nosotros vemos el margen variable de refinación de Pemex es negativo, fue negativo en el último trimestre del año pasado, eso ya lo sabemos. Sí, y tú has escrito un artículo recientemente donde se habla de cuánto pierde Pemex por cada barril de gasolina refinado. Y es cierto, ¿no? Pero también es cierto que hay alguien que está haciendo negocio refinando y eso es donde yo creo que se ancla Andrés Manuel diciendo, bueno, pues si hay gente que está con refinerías que alguna por acá en alguna parte del mundo está siendo rentable, ¿por qué yo no lo puedo hacer? No es que yo defienda esa idea, es que yo creo que estamos entre el gran proceso de transición de saber si esto funcionará o no. Si a mí me dices, yo prefiero comprar la refinería en Texas o en Luisiana. Que sabemos que te va a costar 70% más barato, ¿no? Así es. Pero lo que nos dicen es que esto no es acorde a nuestra soberanía financiera. ¿Qué te parece el concepto de soberanía financiera? Me parece que no debería de mezclarse un tema eminentemente técnico financiero con el tema de soberanía. Yo creo que la soberanía, como el patrimonio, pues es un conjunto de atributos que definen lo que pues un pueblo, una nación, un país quiere y cómo se muestra y se defiende frente al mundo, que el mundo está todo el tiempo compitiendo entre los países. Y yo creo que mezclar el tema financiero, mezclar el tema petrolero con el tema de soberanía es uno de los errores más recurrentes que hemos tenido de nuestros políticos, pero pues ahí estamos y de alguna manera tenemos que funcionar con eso.
Si estuvieras con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y tuvieras oportunidad de entregarle este libro, Patrimonio, una doctrina de finanzas personales, ¿qué le dirías? Señor presidente, le entrego este libro, vale la pena que lo lea, ¿por qué? Pues mira, yo se lo hice llegar ya al presidente López Obrador, espero que ya lo tenga, eventualmente que lo pueda ver. Lo que más me importa a mí es que los mexicanos que lean este libro pues mejoren sus finanzas personales y en conjunto las familias, las empresas, las organizaciones mejoren las finanzas y la economía de este país. En cuanto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, yo le diría que ojalá sirva para que la obstinación o terquedad que tiene para ciertos proyectos, que está bien que lo tenga, pues le involucre ahí, le incluya una variable adicional de reflexión sobre temas financieros para ver si vale o no la pena cada una de esas decisiones y que no nada más porque las propuso en campaña las persiga hasta el fin. ¿Has tenido oportunidad de hablar con el presidente? Cuando era precandidato sí, no en esta etapa. ¿Hacia dónde va el país? ¿Hacia dónde ves tú a México? ¿Te ha tocado ya como periodista financiero, darle seguimiento a este país? Es un momento en el que muchos inversionistas están temerosos. Hay muchos inversionistas que me dicen a mí, yo estoy esperando a que las cosas se aclaren. ¿Qué estás viendo en este momento como ánimo en el país? ¿Qué esperas en el futuro? Yo espero que a México le vaya bien. No estoy seguro de que así será totalmente. Ahora, eso no quiere decir, y no creo, que a México le va a ir mal económicamente. Yo creo que México va por un camino de lentitud, de ajuste y digamos de ajuste de las tuercas internas de cómo funciona el sistema económico. A mí me da mucha tranquilidad, Sergio, ver que no hay un cambio en materia de respeto a los derechos de propiedad. Y yo creo que esa base... No estamos viendo las expropiaciones de Hugo Chávez, ¿no? No, yo creo que la propiedad privada, que es el pilar del sistema económico... Y el presidente lo ha dicho varias veces, yo voy a defender el Estado de Derecho, voy a defender la propiedad privada y el sistema de libre empresa. Pero también creo que su gobierno tiene una curva de aprendizaje pues, que durará varios meses, probablemente un par de años cuando menos, para que el nuevo grupo que encabeza Andrés Manuel López Obrador sepa que hubo cosas que se hicieron bien en el pasado, licitaciones públicas transparentes, por ejemplo, toda la reforma energética se hizo yo creo de la mejor manera. Él no lo ve así y está pues yendo por otro camino, se vale, es su camino, es lo que propuso y lo que muchos mexicanos quieren ver, pero sí creo que es importante evaluar a lo largo del tiempo en el futuro, cosa muy difícil de hacer con anticipación, pues que el patrimonio del país en su conjunto deberá crecer para beneficio de todos. De todas estas reflexiones, esta veintena de reflexiones, ¿cuál sería más importante en este momento para mí en lo personal, para nuestro público y para el país? Mira, yo creo que es muy importante saber decir que no a ciertas cosas y yo creo que eso es algo que de manera personal he aprendido a lo largo de mi vida. Muchos mexicanos tienen que decirle que no a gasto excesivo, a comida excesiva, a malas decisiones financieras y el país tiene que aprenderle a decir que no a las cosas que no queremos como mexicanos. Creo que Andrés Manuel tiene un punto cuando dice vamos a decirle que no a ciertas premisas y formas de operar. Cuando habla de corrupción, por ejemplo, de grupos que se pues anquilosaban, digamos, ahí en el poder. Creo que eso está bien que le diga que no. Ahora, después de que dices que no, hay que aprender a decirle sí a las cosas que en tu patrimonio personal, familiar, en tu empresa o en tu país quieres perseguir. Y eso es algo que yo creo que todavía como país no tenemos claro hacia el futuro. Carlos Mota, gracias por hablar conmigo acerca de nuestro patrimonio personal, pero también de nuestro patrimonio como nación. Gracias, Sergio, por la invitación. Y usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.